La empleada humilde calma al niño autista del billonario y revela un secreto que nadie esperaba. Clara se detuvo frente a la imponente residencia de Santiago Larraín, su nuevo lugar de trabajo. Desde el suelo pulido, que reflejaba luces titilantes, hasta las paredes cubiertas de arte moderno, todo en esa mansión gritaba grandeza. Escalones de mármol la llevaron hasta la puerta principal, donde el eco de su corazón sonaba más fuerte que sus pasos. Un escalofrío le recorrió la espalda al recordar su barrio, lleno de carencias, y se preguntó si merecía estar ahí. La mansión, ubicada en un rascacielos en pleno corazón de la ciudad, parecía estar lejos de los problemas del mundo exterior. Pero había algo inquietante en el lugar. Las ventanas, enormes y frías, ofrecían vistas espectaculares, pero el silencio en el aire era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Clara sintió que cada latido de su corazón resonaba en el eco vacío de esas paredes. Su tarea era cuidar a Matías, el hijo autista de Santiago, un niño de ojos profundos que parecía habitar en un mundo diferente. Era reservado, esquivo, y sin embargo, Clara sintió una conexión instantánea con él. Cuando se acercaron, su mirada se iluminó, con suaves movimientos y un tono que apenas rozaba la fragilidad del aire. Clara encontró formas de comunicarse con él. A través de juegos y silencios compartidos, nacía una amistad inesperada. Días se convirtieron en semanas, y entre risas y juegos, Clara se adentró cada vez más en la vida del niño. Las horas pasaban volando, llenas de momentos de alegría genuina que hacían que el pasado doloroso de Clara pareciera desvanecerse. Pero el mundo brillante de la mansión comenzó a revelar sus grietas. En uno de esos días en que se sentía más tranquila, Clara recorrió una parte de la casa que había sido cerrada. Curiosa, encontró un espacio polvoriento que provocó que su corazón latiera con fuerza. Ahí, entre cajas olvidadas, su mirada se detuvo en una carta oculta. Con manos temblorosas, abrió el sobre envejecido. Las palabras impresas en papel revelaban un secreto desgarrador sobre la familia Larraín. Uno que podría destruir la imagen perfecta del magnate y poner en jaque todo lo que había construido. Clara sintió el nudo en su garganta, ni siquiera sabía cómo procesar lo que acababa de descubrir. El silencio en la mansión ahora se sentía opresivo, casi como si las paredes la miraran, preguntándose qué haría con esa información. Cada paso hacia la puerta de Matías se sentía como un abismo. ¿Debía contarle a Santiago sobre la carta? ¿O proteger a Matías y guardar el secreto? Ese dilema la atrapaba en una red de traición y lealtad, y una sombra inquietante parecía seguir a cada uno de sus movimientos. Clara respiró hondo, con el corazón desbordando de emociones encontradas. Ya no se trataba solo de la vida de Matías, sino de su propia verdad. La tensión en el aire era palpable. Clara se preguntó, ¿a quién realmente podía confiar? ¿Era el secreto la única cosa oscura que acechaba en esa mansión, o era solo la punta de un iceberg mucho más peligroso? Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Clara respiró hondo, entrelazando sus dedos nerviosos. La carta en su mano sentía como un plomo, pesado y agobiante. Se preguntaba si debía contarle a Santiago la verdad. Mientras reflexionaba, el sonido de un grito desgarrador sacudió la mansión. El eco retumbó en las paredes helando su sangre. Matías corrió hacia la sala, su corazón latiendo con fuerza. Lo encontró ahí, en el suelo, temblando. Santiago estaba agachado, desesperado, intentando calmarlo. «Matías, tranquilo», exclamó, y Clara se unió a él, arrodillándose a su lado. El niño tenía los ojos desorbitados, llenos de pánico. «No, huye, el fuego», gritó, señalando hacia la ventana. Clara giró la cabeza, y vio a la distancia un humo oscuro que se alzaba, como una sombra maligno, arrastrándose por el cielo azul. Fuego, un escalofrío helado le recorrió la espalda. La mansión había sido invadida por llamas.
Debemos salir, gritó Clara, tomando la mano de Matías con firmeza. Santiago, que parecía paralizado por el miedo, reaccionó al ver la urgencia en los ojos de Clara. «Vámonos», gritó, y juntos comenzaron a caminar hacia la salida, mientras el aire se llenaba del olor conveniente a achicoria quemada. Pero, mientras corrían, Clara tropezó con una pequeña caja. Cayó al suelo, y el susto la hizo soltar la mano de Matías. Justo en ese instante, el niño dio un grito profundo de terror y corrió en dirección contraria, hacia el rincón más oscuro de la casa. «Matías, no», aulló Clara. El niño necesitaba calma, no podía asustarse más. Ella sabía que un lugar como aquel podía desatar su lucha interna, pero el fuego amenazaba con consumir todo. «Matías, ven aquí», suplicó, mientras Santiago intentaba seguirla. El niño se detuvo en una puerta cerrada, casi oculta por la oscuridad. «No, no quiero ir», retumbó su voz, repleta de angustia. Pero Santiago lo siguió. «Tienes que dejar esas cosas, hijo. Vamos a salir». Clara se acercó despacio. La carta olvidada en su mano parecía arder en su piel. De pronto, la puerta se abrió con un crujido escalofriante y una figura apareció en el umbral. Clara se congeló al reconocer al hombre. Era el hermano de Santiago, Julián, quien había desaparecido hace años, y su presencia era un puñal que clavaba su corazón. «¿Qué haces aquí, Julián?», preguntó Santiago con voz temblorosa. «¿No lo entiendes, hermano? Tú has traído la destrucción, vi todo lo que hiciste, y ahora el fuego viene por ti», dijo Julián, sus ojos oscuros llenos de rencor y venganza. Era una revelación incendiaria que amenazaba no solo con consumir la mansión, sino también todas las verdades ocultas de la familia Larraín. Clara sintió que el tiempo se detenía. ¿Qué había hecho Santiago? ¿Qué oscuro secreto unía a esas tres almas en llamas? El miedo inundó su pecho mientras el fuego crecía detrás de ellos, devorando la mansión. El secreto que había descubierto palidecía ante la revelación del hermano perdido y la inminente destrucción. Aquí, en medio de las llamas, estaban a punto de enfrentarse a verdades devastadoras que cambiarían sus vidas para siempre. «Matías», gritó, pero solo recibió el eco de su propia voz en medio del caos. Todo lo que había creído se desmoronaba. ¿Qué harían ahora? ¿Huir hacia un futuro incierto o enfrentarse a los espectros que los acechaban? Clara sintió el nudo en su garganta apretarse. La mansión que había creído un refugio ahora se convertía en su trampa. ¿Sobrevivirían al fuego y a los secretos que se desatarían? La angustia la consumía mientras la verdad se dirimía en cenizas. La tensión se apoderaba de la habitación. Clara sentía la opresión en su pecho mientras el fuego crecía a sus espaldas. Matías estaba paralizado, mirando a su tío como si hubiera visto un fantasma. «No entiendo, Julián», murmuró Santiago, su voz temblorosa. «Te lo advertí», gritó Julián, las llamas reflejándose en sus ojos. «Eres un desastre, todo fue por tu avaricia. Mira lo que has hecho. Ahora la familia paga el precio». Clara apenas podía procesar las palabras. La conexión entre Santiago y Julián era clara, pero la acusación lo convertía en una trampa. Matías temblaba de terror, y Clara se sentía atrapada, en medio del fuego y la revelación. «Debemos salir», insistió Clara al ver cómo el humo comenzaba a llenar la habitación. Santiago extendió su mano hacia Matías, pero el niño no se movía, paralizado por el miedo. «Matías, ven aquí», gritó Santiago. Clara sabía que cada segundo contaba, pero el caos que les rodeaba parecía detener el tiempo. De repente, Julián dio un paso hacia ellos y Clara sintió un retortijón en el estómago. «Este niño no es lo que piensan que es. No lo cuides, Clara», dijo, mirándola a los ojos. «No es tu amigo. Es un maldito secreto que debes ignorar». Las palabras le golpearon como un martillo. ¿Qué quería decir? La confusión se apoderó de ella. «¿Qué estás insinuando?», preguntó Clara, luchando por mantener la voz firme. Julián sonrió de manera oscura. «¿No lo entiendes? Matías no es el hijo de Santiago». El silencio fue ensordecedor. Clara sintió que el tiempo se detuvo de nuevo. No podía ser. Miró a Santiago, que parecía pálido y confundido. «¿Qué? No puede ser», exclamó. Matías, entre tanto ruido, se agachó, cubriéndose los oídos. Esa revelación, aunque dura,
Resonaba en el ambiente como un eco. Matías es hijo de alguien más, de mí, confesó Julián. La frialdad de sus palabras llenaba el aire, como el humo. Santiago dio un paso atrás, sus ojos desorbitados. No, eso no puede ser cierto, gritó. Clara se quedó paralizada. La conexión que había sentido con Matías ahora se tornaba en confusión. ¿Era posible que todo hubiera sido una mentira? ¿Estaba cuidando al hijo del hermano perdido de Santiago? Entonces la mansión crujió. El fuego estaba casi en la puerta. «¡Salgan ya!», gritó Clara, tomando la mano de Matías en un intento desesperado de abrazarlo. Pero su mente viajaba en un torbellino de emociones. ¿Era posible que Julián dijera la verdad? ¿Qué vida había llevado el niño antes de llegar allí? «Vámonos, ahora», dijo Santiago, su voz llena de pánico. Pero Matías seguía aterrorizado. «No quiero, quiero a mi mamá». Su voz resonaba quebrando el corazón de Clara. Era un momento desgarrador, y todo se movía demasiado rápido. «Matías, escúchame». Clara trató de calmarlo, su voz suave a pesar del caos. «Debemos irnos, si no el fuego nos atrapará». Pero una parte de ella estaba abrumada por el peso de lo que Julián había dicho. ¿Cuál era la verdad detrás de Matías? «Ya es suficiente», gritó Julián, irrumpiendo en la escena mientras el humo invadía rápidamente el aire. «Tienes que decidir, Santiago. ¿Qué harás? ¿Salvarás a quien crees que es tu hijo o a quien realmente es?» Las llamas devoraban cerca, y Clara se dio cuenta de que no tenían mucho tiempo. GPS equivocado. Secretos ocultos, todo junto. Mientras el fuego comenzaba a llenar la habitación, Clara se aferró a Matías y a Santiago, pero su mente giraba. Podrían salir de este infierno. Y con estas revelaciones desgarradoras y contradictorias, ¿qué haría Santiago? Tenían que salir, pero la verdad que se desvelaba podría a muchos destruir entre llamas. Sobrevivirían a lo que estaba por venir. Las dudas llenaban el aire mientras intentaban encontrar la salida. Clara sentía como si el aire se estuviese volviendo espeso. La verdad que Julián había soltado parecía retumbar en su mente. «No es tu amigo, es un maldito secreto». Mientras el humo llenaba la habitación, el eco de esas palabras se sentía como un peso sobre sus hombros. «Matías, ven aquí», gritó Santiago, mientras el niño continuaba paralizado, atrapado entre el miedo y la confusión. Clara sintió que el tiempo se aceleraba, que cada segundo que pasaban en ese lugar era crucial. Las llamas comenzaron a lanzarse hacia ellos, devorando todo a su paso. El olor a ceniza y humo llenaba sus pulmones. «Matías». La voz de Clara temblaba. Se volvió hacia Julián y le dijo: «¿Qué demonios quieres decir con eso? No puede ser verdad». La puerta tras ellos crujió, y un sonido ensordecedor llenó el espacio. Algo estalló, y el fuego chisporroteó con fuerza. Julián, sintiendo la presión del inminente desastre, retrocedió un paso, evaluando la situación. «A veces, la verdad duele más que un incendio», dijo, con un brillo extraño en sus ojos. «Estamos acabados, si no nos movemos». «Ya», gritó Santiago. Clara no podía pensar con claridad. «Si Matías no es tu hijo, ¿quién es?», preguntó Clara, tratando de encontrar sentido en medio del caos. Matías, con lágrimas en los ojos, gritó por su madre, sus palabras llenas de desesperación. Las llamas comienzan a bailar más cerca. «Matías, escucha», dijo Clara, intentando serenarlo. «Tu tío está tratando de asustarte, vamos a salir de aquí». Pero el niño solo daba pasos hacia atrás temblando. Clara lo conocía, sabía que el pánico podía llevarlo a un lugar oscuro. «No, no quiero salir», susurró Matías con una voz quebrada. Clara sintió un nudo aparecer en su pecho, cuando de repente sintió que el suelo bajo ella temblaba. Era un temblor suave al principio, luego se intensificó. El humo era tan espeso ahora que la luz de la ventana se perdía. Un grito atronador resonó, y Clara se dio cuenta de que algo más estaba en juego. «¿Qué es eso?», preguntó Santiago, mirando a Julián con terror. «No soy el enemigo aquí», dijo Julián con calma. «La verdad es lo que menos te preocupa. Todos estamos en peligro». Justo cuando terminó de hablar, una explosión sacudió la casa, y una parte del techo se derrumbó, esparciendo escombros por todos lados. «¡Corran!». Clara se lanzó hacia Matías, pero el niño se había perdido en la oscuridad del pasillo. Con un giro brusco, vio que algo brillaba en la esquina del lado opuesto. Era una figura oscura, completamente cubierta de humo. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Matías».
Callados los tres contuvieron la respiración. Entonces, el humo se disipó un poco y apareció la figura. Era una mujer. Clara la reconoció al instante. Era Lucía, la madre de Matías. En su rostro había una mezcla de dolor y furia. «Matías, ven aquí», gritó ella, y el niño, con los ojos muy abiertos, corrió hacia ella. Las revelaciones se empataban en sus corazones como balazos. «Mamá», gritó Matías, desbordando alegría, pero la euforia se desvaneció cuando el fuego comenzó a consumir la habitación. Clara miró a Santiago, que estaba paralizado, su mundo desmoronándose. El hermano que había creído perdido. La madre que no conocía. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Santiago, casi sin aliento. «Esto no tiene sentido. Todo este tiempo me has separado de él porque temías la verdad», dijo Lucía, con una mirada desafiante. «Pero nunca dejé de ser su madre, y tú lo sabes». Clara sintió que el corazón se le paraba. Las llamas estaban devorando la casa, pero la explosión emocional era aún más devastadora. La percepción de quién era Matías cambió por completo. Clara, arrastrando su miedo, intentó pensar en cómo escapar. ¿Sería posible salvar a Matías, a Lucía, a todos ellos? La mansión estaba cayendo a pedazos, y con ella, todas las verdades ocultas. «Tenemos que salir, ya», gritó Clara, su voz al borde del llanto, mientras se apresuraban hacia la salida. Una parte de ella seguía tambaleándose con la verdad revelada. ¿Era realmente el final de todo? Con el sonido del fuego rugiendo en su espalda, se lanzó hacia la puerta, guiando a Matías y a su madre. Pero, ¿qué pasaría con Santiago y Julián? La mansión se desplomaba a su alrededor. Las llamas parecían estar más furiosas ahora, como si desearan tragarse toda la historia. Clara sintió el desasosiego llenar su pecho, mientras el futuro se oscurecía tras la cortina de humo. ¿Sobrevivirían? ¿Quién era realmente Matías? La inminente tragedia transformaba su realidad en cenizas, y el tiempo se desvanecía. Clara sintió el aire caliente y opresivo a su alrededor. Las llamas rugían detrás de ella, pero su mente estaba ocupada en desentrañar la verdad que Julián había lanzado como un rayo. «Matías no es tu amigo», resonaba en su cabeza. El terror envolvía la habitación, mezclándose. En el humo espeso, la figura de Lucía, la madre de Matías, hacía que su corazón se acelerara. ¿Era posible que todas sus conexiones estuvieran basadas en una mentira? «Matías», gritó de nuevo, sin perder de vista a la mujer que había aparecido entre sombras. Las llamas comenzaban a devorar las paredes, y Clara sintió que el mundo se le venía encima. «Matías, ven aquí». El niño solo miraba a su madre, pero había algo en su mirada, algo que provocaba un nudo en la garganta de Clara. De repente, un estruendo sacudió la habitación. El techo crujió, y un haz de luz dejó entrever lo que se estaba desmoronando. «Corran», gritó Santiago, insistiendo mientras alguna parte de su cerebro procesaba la información como un relámpago. Pero algo le decía que se moviera más rápido. Y no solo porque el fuego se acercaba, sino porque la verdad estaba más cerca de lo que pensaban. «¿Qué haces aquí, Lucía?», preguntó Santiago, su voz temblando entre el miedo y la rabia. Clara observó cómo el rostro de Matías se iluminaba ante su madre. Pero la sorpresa de Santiago se convirtió en desespero. «Él necesita a su madre, Santiago, no a ti». Cada palabra de Lucía caía como una piedra, golpeando el corazón de Clara. «Él siempre ha sido mío». Con una fuerza inesperada, Lucía tomó la mano de Matías y lo empujó hacia atrás. «Matías, ven conmigo», gritó, tratando de arrastrarlo. En ese instante, Julián dio un paso hacia adelante. «Tú no puedes llevártelo». «Lucía, has estado ausente durante años y ahora crees que puedes venir a reclamarlo». Fue como si el tiempo se detuviera. Clara se dio cuenta de que el juego había cambiado. No solo estaban huyendo de las llamas, sino que también luchaban por el alma de Matías. Aquella confusión, ese nudo en su abdomen, se convirtió en desesperación. ¿Qué era lo que realmente había sucedido en el pasado entre Lucía y Santiago? «Matías», gritó Clara tratando de evitar que se acercara más a su madre. «Tú no tienes que ir con ella». El fuego crepitaba a sus espaldas, y la angustia era palpable. «No, mami, no», lloró Matías, saltando entre los brazos de Lucía. «Yo no quiero». Clara sintió que se le rompía el corazón. Él,
El niño estaba atrapado entre dos mundos, pero había algo más. En medio del caos, Clara se dio cuenta de que había un anillo en la mano de Lucía. Era el mismo anillo que había visto en fotos de Santiago. Algo oscuro se movía en su interior. Una revelación que podría hacer que todo lo que creía se desmoronara. ¿Ese anillo?, preguntó Clara, su voz un susurro. Es de Santiago, ¿verdad? De repente todo cobró sentido. El silencio fue ensordecedor. Todo el mundo se detuvo, como si el tiempo hubiese parado. Lucía se congeló, y Clara sintió que un escalofrío le recorría la espalda. ¿Matías es? La pregunta se atoró en su garganta. Las llamas devoraban la habitación, pero Clara sabía que esta revelación podía consumirlas a todas. Es hijo de Santiago. Las palabras flotaron en el aire. La verdad, que había comenzado como un susurro entre sombras, ahora se convertía en un grito de espanto. Clara, no lo digas, dijo Santiago, su rostro pálido como la ceniza. Pero Lucía sonrió con una serenidad inquietante, como si hubiera estado esperando esa pregunta. Matías es el verdadero legado de nuestra relación. Nunca has sido un padre para él, Santiago. Esa ha sido la verdad. Siempre lo he sabido. El rugido del fuego parecía más fuerte ahora. Clara quedó paralizada. Todo había cambiado. La lucha por Matías era más profunda de lo que había imaginado, y lo que parecía ser una huida del fuego se había transformado en un juego mortal de secretos que amenazaban con consumirlos a todos. Nadie sabía realmente cómo escapar de la verdad que se deslizaba entre las llamas. ¿Qué harían ahora? ¿Cómo encontrarían la salida en medio de tanto caos y revelaciones desgarradoras? Clara sintió que el aire se volvía irrespirable. Las llamas danzaban con rabia a su espalda, y las palabras de Julián retumbaban en su mente. Matías es el verdadero legado de nuestra relación. Las revelaciones giraban como un torbellino, y el caos que les rodeaba ahora palidecía ante el bombardeo de dudas. Fue en ese momento, justo cuando el mundo parecía desmoronarse, que todo dio un giro inimaginable. «Mamá, yo quiero ir contigo», roció el grito de Matías con fuerza, como si deseara escapar de la confusión que les envolvía. La cara de Lucía, llena de determinación, se iluminó al escuchar su llamado. «Vamos, hijo», dijo, extendiendo los brazos hacia él. Sin embargo, en el instante en que Matías dio un paso hacia ella, el suelo bajo sus pies se estremeció y un estruendo devastador retumbó, como si la casa estuviera gritando que ya no podía soportar más. Las vigas crujieron y luego, con un grito de maldición, el techo se desplomó, separando a Matías de Clara y Santiago. «¡Matías!», gritó Santiago, pero su voz se ahogó con el sonido de las tablas cayendo. Clara estaba atrapada entre el fuego y el pánico, y en ese instante decidió que no podía perder al niño. Sin pensarlo, se deslizó hacia la oscuridad, buscando un camino para llegar a él. «¿Qué estás haciendo?», le gritó Julián, los ojos desorbitados por el terror, pero Clara no podía escuchar. Todo lo que podía sentir era el frío del miedo y el calor de las llamas. Se desvió hacia una esquina donde el humo era menos denso, intentando mantener la calma. Con cada paso, el nudo en su garganta crecía. Las llamas rugían, pero lo que la rodeaba era aún más peligroso. Y entonces, en medio de la niebla de humo, vio una figura. Era Matías, atormentado, con lágrimas en los ojos, atrapado entre los escombros. Clara sintió un golpe épico en su pecho. «¡Matías!», gritó, extendiendo su mano. El niño la miró, y por un breve segundo, sus ojos se encontraron. Pero antes que pudiera acercarse, un nuevo sonido resonó. Era un grito, un lamento desgarrador que atravesó el aire como una flecha. De repente la figura de Lucía se desvaneció. Clara se dio cuenta de que había algo más en juego, algo oscuro que nada tenía que ver con una relación rota. En cuestión de segundos, el caos se volvía aún más insoportable. Las llamas comenzaron a acercarse a un viejo armario, donde un destello plateado emergió. Con el tiempo dilatado, Clara vio cómo el armario se abría por sí solo, revelando un pasadizo oculto. Todo en su interior le decía que no podía dejar pasar esa oportunidad. «Matías, ven», gritó Clara con desesperación, sintiendo que la urgencia le podía. Se lanzó hacia la pequeña figura atrapada, mientras el lugar a su alrededor se desmoronaba. Pero antes de que pudiera llegar, una sombra oscura emergió del pasadizo. Era Julián, con una mirada de furia y venganza. «No puedes llevártelo, Clara»,
dijo, su voz gélida. ¿Qué? Clara sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies, pero antes de que pudiera reaccionar, Julián se lanzó hacia el armario, y el destello plateado se convirtió en una niebla oscura. Las partículas comenzaron a agitarse, y un rayo de luz iluminó su rostro. Tú no sabes lo que hiciste. No puedes detenerme. Con un grito que resonó como una explosión, la figura de Julián se convirtió en humo, un eco de oscuridad que absorbía lo que quedaba de esperanza. Clara quedó paralizada, mientras la niebla se filtraba hacia todas partes. Justo cuando pensó que todo estaba perdido, logró ver a Matías, quien seguía paralizado. «Matías, salgamos», ordenó, sintiendo que el tiempo se desvanecía. El niño la escuchó y con un salto corrió hacia ella. Clara lo abrazó con fuerza mientras el fuego parecía devorarlo todo. Un último grito de desprecio resonó en la habitación, y con un eco ensordecedor, el suelo se partió bajo sus pies. «Santiago», gritó, pero el caos la sacudía. Clara se alejó del fuego y salió del pasadizo justo cuando un nuevo estallido sacudió la casa. «¡Corre!», exclamó, y en un instante la oscuridad desapareció. Se tambalearon hacia el exterior, donde la luz del sol parecía brillar con fuerza, pero el peso del caos aún la seguía. Clara miró a su alrededor, sintiendo la adrenalina fluir. El jardín estaba cubierto de escombros y los gritos de pánico resonaban a lo lejos. «¿Qué pasó con Santiago?», se preguntó. Había algo más que no entendía. Un nuevo secreto encubierto por el polvo y las llamas. Con Matías a su lado, Clara sabía que debía enfrentar la verdad que la persiguió, pero había algo más. Algo que podría cambiar el rumbo de sus vidas. Un giro que ni siquiera ella había anticipado. Solo tenía una pregunta en la mente. ¿Quién era realmente Julián? Las llamas se apagaban, y las respuestas parecían escurrirse entre sus dedos como el humo en el aire. ¿Podrían alguna vez escapar del legado que los había unido y los seguiría acechando? Clara sintió que el aire se volvía irrespirable. Las llamas rugían detrás de ella, y aquellas palabras de Julián retumbaban en su mente. Matías es el verdadero legado de nuestra relación. Era como un eco que no podía ignorar. Se quedó inmóvil por un momento, su corazón latiendo con fuerza, mientras el caos les rodeaba. Y luego de repente, todo sucedió en un parpadeo. Matías, aún con las lágrimas en los ojos, se dio la vuelta y corrió hacia su madre. «Mamá, quiero ir contigo», gritó, su voz llena de pánico. Clara sintió un puñetazo en el estómago al ver cómo el niño se alejaba de ella. Pero no tenía tiempo para pensar en eso. La casa seguía hundiéndose en el caos. «Matías, no», gritó Clara, lanzándose hacia él, pero el niño parecía atrapado en un remolino de emociones. «Ven aquí», urgió Santiago, extendiendo su mano. Pero no había tiempo para negociaciones. Las llamas estallaron aún más cerca, como si la casa misma quisiera atraparlos. Y en ese justo momento, un estruendo sacudió las paredes. Con un grito desgarrador, el suelo se desplomó debajo de ellos. Clara apenas tuvo tiempo de reaccionar. «Agárrate a mí», decía a Matías. Pero todo sucedía tan rápido que antes de que pudiera alcanzar al niño, unas maderas caídas los separaron. «Matías», gritó Santiago, su voz llena de terror. Clara sintió un nudo en la garganta. Todo lo que había querido proteger se estaba desmoronando ante sus ojos. Mientras las llamas devoraban el entorno, algo se movió dentro del pasillo oscuro. Una sombra apareció entre el humo. Clara parpadeó, intentando ver. No era Julián ni Lucía. Era otra persona. Era una mujer con un aire familiar. En ese instante, el corazón de Clara se detuvo. «¿Tú quién eres?», casi murmuró, sintiendo cómo la realidad se deslizaba de sus manos. La mujer, con el rostro sucio y lleno de cenizas, salió de las sombras. Era su propia madre, Rosa. «¿Mamá?». La sorpresa la golpeó como un golpe de electricidad. No la había visto en años, no desde que la vida la había llevado por caminos separados. La mujer, ahora de pie frente a ella, llevaba una mirada seria. «Clara, necesito que me escuches», dijo con voz temblorosa entre el caos. «Lo que pasó, lo que te contaron, no todo es como piensas». «¿Qué? Esto no es un buen momento», gritó Clara, sintiendo que la confusión la envolvía. «¿Cómo estás aquí? ¿Por qué ahora?». «No puedo explicarlo todo, solo confía en mí. Tienes que salir de aquí. Pero primero, debes saber la verdad sobre Matías». Las llamas comenzaron a girar más rápido, haciendo eco a su desesperación. «¿La verdad?». Clara estaba a punto de estallar. «¿Qué más tengo que saber? ¿Que todo lo que conocía era una mentira?». «Julián»,
Él no es quien dice ser, dijo su madre, bajando la voz como si el fuego pudiera oír. Matías es parte de un secreto que nunca debió salir a la luz. Algo que involucra a nuestra familia. No, 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 murmulló Clara con desesperación. No podía comprender la realidad que había. Conocido se desvanecía. Matías no era solo un niño más. Era parte de un entramado que la envolvería en un abrazo helado. «Mamá, no puedo». Clara sintió que se le cerraba el pecho. Pero antes de que pudiera reaccionar, las palabras de su madre resonaron en su mente, como un eco aplastante. Matías es más que un niño. Es el hilo que conecta todo. Tu vida, la de Santiago, la de Julián, todo está entrelazado. «¿Qué quieres decir?», preguntó Clara, sintiendo como el suelo temblaba nuevamente. «Explícame ahora». El aire a su alrededor se volvió más pesado. El fuego parecía crecer y amenazaba con consumir a todos. «Todo lo que piensas que sabes no es así». «Matías», su madre hizo una pausa, y Clara pudo ver su preocupación. «Matías es hijo de Julián». El mundo pareció detenerse. Las llamas rugían a su alrededor. Pero Clara no podía moverse. «No puede ser. Eso no puede ser verdad». La verdad la golpeó, fría y dura. El niño que había llegado a amar como su propia sangre no era más que un hilo en una tela de araña de secretos. Y justo cuando todo eso comenzó a sentarse dentro de su corazón, un estruendo se escuchó a sus espaldas. Clara se dio la vuelta y vio cómo la pared detrás de ellos cedía ante el fuego. Un camino de escape se abría. «Vamos, Clara», gritó Rosa con fuerza. «Sal, ahora». «Mamá, no te quedes aquí», exclamó Clara, sintiendo la urgencia. Matías seguía parado, sin saber ¿a quién seguir? Clara sabía que todo estaba en sus manos ahora. La verdad, la huida, la vida de Matías era un rompecabezas hecho de dolor, amor y traición. «Salgamos juntos», gritó Clara mientras el fuego la rodeaba. Pero antes de que pudieran avanzar, un grito desgarrador resonó en el aire. «No te vayas, Matías». Era Lucía, apareciendo desde la oscuridad, ansiosa por recuperar a su hijo. Clara sintió que la muerte les miraba a todos, y la confusión se cernía sobre ellos como una sombra eterna. «Matías, ven aquí», insistió Lucía, extendiendo la mano. Clara lo miraba. El niño estaba atrapado entre su madre y la revelación que la cercaba. Las llamas zumbaban como un grito en el viento. La pregunta quedó flotando en el aire. ¿Escogería Matías el amor que conoció o el del pasado que siempre ha vuelto? La salida se oscurecía y el futuro que les esperaba se precipitaba entre el humo gris. ¿Qué él haría? La confusión era abrumadora y la memoria de todo lo sucedido se enredaba en el fuego. ¿Podrían todos escapar de este infierno? Y lo más importante, ¿qué realmente significaba todo esto para sus vidas? La aventura apenas comenzaba. Clara sintió que su corazón se detenía mientras las llamas rugían a su espalda. El caos crecía a su alrededor. «Matías, ven aquí», gritó con todas sus fuerzas, viendo cómo el niño miraba a Lucía con ojos desesperados, aún atrapado entre el pánico y la devoción por su madre. La presión aumentaba. «No te engañen, sal del fuego», suplicó, extendiendo su mano hacia él. «No quiero irme contigo, quiero a mi mamá», le respondió el niño con un llanto desgarrador que atravesó el sonido del fuego. Clara sentía el nudo en la garganta. La verdad de Julián la perseguía como una sombra, pero no podía dejar que eso interfiriera en su misión de proteger a Matías. Justo cuando dio un paso adelante para alcanzarlo, era como si el mundo se detuviera. Algo estalló a sus espaldas. El techo del pasillo se derrumbó, esparciendo escombros en todas direcciones. Clara se cubrió instintivamente, pero el polvo entró en sus pulmones y la hizo toser. «Mamá, ayúdame», gritó Matías mientras se aferraba a la mano de Lucía. Clara se sintió impotente, observando cómo su mundo se destruía. Pero en ese momento, entre el humo y el caos, todo cambió de manera brutal. De repente, una figura emergió del pasadizo oscuro. Era Julián, con una mirada oscura y calculadora. «Esto es un desastre», exclamó con una risa fría, mientras los escombros crujían a su alrededor, como si la casa estuviera implosionando. ¿No comprenden lo que está pasando aquí? Clara sintió como un escalofrío la recorría de pies a cabeza. Julián,
¿Qué estás haciendo?, gritó. Pero él no prestó atención. La verdad tiene un precio, Clara. No solo está en juego el futuro de Matías, sino toda nuestra historia familiar. Estás pisando terrenos peligrosos, dijo él, dando un paso más cerca, mientras las llamas crepitaban detrás de él como un león hambriento. ¿Qué quieres decir con eso? La voz de Clara temblaba, mientras su mente intentaba descargar el peso de su confusión. En ese instante, escuchó un ruido ensordecedor. Algo se rompió detrás de ella, y el fuego comenzó a acercarse como si tuviera vida propia. «Matías», gritó Lucía de nuevo, y Clara sintió su corazón destrozarse al ver la angustia en los ojos del niño. Él estaba entre fuego y sombras, y ella no podía dejar que más secretos los atraparan. «Clara, escúchame», dijo Julián, siendo más claro que antes. «Todo ha sido una manipulación. Tu madre, ella tiene una parte en esto, un secreto muy grande». En ese instante, el tiempo parecía detenerse. Matías es hijo de Santiago, pero también es parte de un legado que significa más de lo que crees. La razón por la cual Lucía y yo somos parte de esto. Una explosión atronadora retumbó y el aire se volvió aún más pesado con el calor del fuego. Clara se sentía atrapada en un laberinto de dolor. «No, no puedes estar diciendo esto». La desesperación llenaba su voz. Todo ha sido un engaño, pero la verdad llegó como un rayo. En un giro inesperado y matices oscuros de una historia familiar comenzaron a encajar. «Matías es el hijo de ambos», estalló Julián. «Tú no lo comprendes, Clara. La verdadera historia de nuestra familia se revela en las llamas. La conexión que nunca debieron haber olvidado». Antes de que Clara pudiera procesar, las llamas rugieron con fuerza, forzando a todos a moverse. Matías, reflejando su confusión, dio un paso atrás. «¿Qué?», preguntó él, terriblemente asustado. «Matías, no escuches a Julián», clamó Lucía, intentando acercarse a su hijo. Pero el fuego se alzaba, y el desasosiego en su corazón comprendía que ninguno de ellos podía sostener la verdad mientras la vida se les desvanecía. Una sombra de incertidumbre se apoderó de la escena. ¿Era verdad lo que Julián decía? ¿Cómo podía existir un secreto tan profundo que definiera la vida del niño que Clara había llegado a amar? «Tenemos que salir ahora», gritó Clara, pero la confusión y la urgencia parecían aplastarla. «No se trata solo de escapar, se trata de enfrentar lo inexplicable que une nuestras vidas». Mientras el peligro se desataba, una fundamental decisión colgaba en el aire. ¿Tomarían la verdad o la dejarían consumirlos por completo? Clara sintió que el tiempo se desvanecía. El fuego todavía estaba detrás. La vida de Matías, la conexión familiar, la verdad de su madre, todo estaba al borde de ser destruido. ¿Qué deberían hacer ahora? Las llamas crecían tras ellos, pero el mayor temor era la desconfianza que comenzaba a germinar en su interior. ¿Quién era realmente Matías? ¿Y qué harían para salvarlo antes de que todo se desmoronara? Las respuestas estaban llenas de múltiples matices y secretos. Algo aún esperaba por ser revelado en medio de las llamas. Clara sintió cómo el aire se volvía irrespirable. Las llamas rugían con fuerza a su espalda, pero su mente estaba ensombrecida por las palabras de Julián. Matías es hijo de Julián. Era demasiado. La confusión, el dolor, todo se mezclaba en su interior como un torbellino incontrolable. ¿Qué voy a hacer? Mientras el fuego crepitaba, la figura de su madre, Rosa, se hacía más presente en su mente. ¿Qué había hecho con su vida? ¿Y qué tenía que ver Matías en todo esto? Las llamas empezaron a devorar las paredes, y la necesidad de escapar se volvía urgente. «Matías, ven aquí», gritó nuevamente, intentando que el niño entendiera que su seguridad era lo más importante. «No, yo quiero a mi mamá», respondió Matías, con los ojos llenos de lágrimas y miedo. Clara vio cómo su pequeño mundo se desmoronaba. La visión de Lucía extendiendo su mano hacia Matías la desarmaba. La ambigüedad en el aire se sentía pesada como un ladrillo. ¡Pum! Un estruendo aterrador resonó y el pasillo se oscureció. Una parte del techo colapsó cerca de ellos, haciendo que se tambalearan hacia atrás. «¡Corran!», gritó Santiago, su rostro pálido y lleno de pánico. Clara sintió que la rabia y la desesperación la invadían, pero no era momento para perderse en el caos. Rápidamente empujó a Matías hacia su madre. «Salgan, yo los seguiré». La decisión ardía en sus entrañas. No podía dejar que el niño se adentrara en esa confusión sin más. Con un giro brusco,
Vio a Julián sonriendo. ¿De verdad crees que saldrás de esto? Dijo, su tono despectivo atravesando el aire como un cuchillo. La verdad te atrapará, Clara. Pero su atención se desvió cuando, de repente, un destello de luz iluminó el pasillo en medio del humo espeso. Clara sintió que un escalofrío le recorría la columna vertebral. Una pequeña caja brillaba entre las sombras, como si tuviera vida propia. Sin pensarlo, se lanzó hacia ella. Cuando abrió la caja, su corazón dio un vuelco. Era un álbum de fotos. Las imágenes se apilaron una sobre otra, revelando una historia que comenzó a desmoronarse ante sus ojos. Clara sintió que el mundo se paraba. En esas fotos, Matías sonreía, pero no solo con Lucía. En una de las imágenes más viejas, Santiago abrazaba a una mujer que debía ser su madre. Pero era la misma mujer que estaba al lado de Julián. ¿Qué está pasando?, susurró Clara, el horror cobrándole la voz. Ella comenzó a conectar los puntos. Fue como si todas las piezas de un rompecabezas se unieran en un grito ensordecedor. «Tú eres su verdadera madre», exclamó mirando a Lucía. «Matías es hijo de Julián y Lucía». La expresión de Lucía cambió a una mezcla de ira y tristeza. «No, no puede ser verdad», gritó. Pero el daño ya estaba hecho. Las llamas se movían a su alrededor, devorando todo a su paso. Pero lo más devastador era lo que acababa de descubrir. «¿Lo ves, Clara? Siempre hemos sido parte de esto», rió Julián, con la risa entrecortada por el humo. «Santiago solo es un espectador en su propia historia. Nadie ha podido escapar de este engaño». Clara sintió que la angustia la consumía. La marea de revelaciones la ahogaba. «¿Todo ha sido una mentira?», preguntó, con la voz quebrada. El dolor atravesaba su pecho como si las llamas quisieran reclamarla. «Matías», gritó Santiago, de repente, impotente al ver cómo el niño luchaba contra la confusión. «Tienes que venir conmigo, ahora». Pero el niño se debatía, aturdido, atrapado entre dos realidades. «Mamá», chilló Matías, y su grito resonó en el aire, llevándose consigo toda la esperanza. La fuerza de cada palabra drenaba las energías de Clara, y las llamas rugían detrás de ellos como un animal herido, listo para devorar. En un giro sorprendente, más fuerte que cualquier explosión, una grieta grande se abrió en el suelo. Clara sintió que el corazón se le detenía. «Sálganse», gritó. Pero el tiempo parecía detenerse. Todo el mundo temblaba y un ruido ensordecedor llenó el aire. El fuego, que consumía el lugar, parecía cerrar todos los caminos. ¿Podrían escapar? No se estaba acabando el tiempo. Se estaba apagando la vida misma. El caos era total. Clara miró una última vez a Matías y con determinación extendió su mano. «Ven, Matías, confía en mí», exclamó, su voz vibrando por encima del estruendo. La verdad la había puesto en una encrucijada. Y mientras gritaba su nombre, sabía que allí no terminaría la historia. La pregunta flotaba en el aire. ¿Podrían escapar todos o estaban condenados a vivir en esta mentira por siempre? Con el fuego devorándolos, el abismo los llamaba. La decisión estaba en manos del niño. Y el destino, en las llamas que todo lo consumían. Clara sintió que sus piernas temblaban mientras se acercaba a Matías. La desesperación en sus ojos reflejaba el caos que las llamas habían desatado. «Matías», gritó, desesperada, extendiendo su mano hacia él. El niño miraba de un lado a otro, aturdido. A su alrededor, el humo era espeso, y la realidad se desvanecía en un torbellino de gritos y fuego. El corazón de Santiago latía con fuerza. «No, Matías. Ven aquí», exclamó en medio del frenesí. «Mamá está aquí. Solo ven». El niño seguía atrapado entre la confusión de los adultos, y sus corazones estaban al borde del colapso. La tensión era palpable. De repente, como si el tiempo se hubiera detenido, el suelo tembló una vez más, y otra parte del techo se desplomó, cortando la línea de escape. Clara sintió que su mundo se desmoronaba. Todo a su alrededor comenzaba a moverse descontroladamente. «Saldremos, confía en mí», insistió, su voz resonando un poco más firme entre el caos. «Sí, Matías, confía en Clara», gritó Lucía,
sus ojos llenos de desesperación. Pero la situación se volvía cada vez más crítica. El fuego parecía tener vida propia, acercándose como un depredador hambriento. Matías, ven. Pero el niño, aterrorizado, se negaba a moverse. Clara sintió que se le cerraba el pecho. Matías, ahora, su voz desgarrándose entre las llamas. Fue en ese instante que Julián, con la risa congelada en su rostro, lanzó una bomba de palabras que resonó en él. Aire como un trueno. La verdad nos atrapará a todos. Nadie puede escapar de su legado. Clara sintió cómo la ira y la confusión se entrelazaban en su interior. Cierra la boca, Julián. No puedes jugar con la vida de un niño. El tiempo se volvía una batalla entre el ayer y el hoy, mientras el fuego devoraba el presente. Matías, escúchame. Clara se lanzó entre las llamas. El calor abrasador la rodeaba, y en un movimiento desesperado, logró tomar la mano del niño. Vamos, ahora es nuestro momento de escapar. Una explosión la sacudió. Clara sintió que todo el mundo se mantenía en un silencio atroz mientras buscaban la salida. Las llamas se acercaban como frenéticas serpientes. «Alístate a correr», gritó a Matías y a Santiago, que estaban atrapados entre gritos y humo. Con un esfuerzo extraordinario, Clara arrastró a Matías hacia la luz al final del pasillo, la convicción en su corazón guiándola. Pero cuando creían estar a punto de salir, una sombra oscura se interpuso en su camino. Era Julián. «No se irán sin escuchar la verdad», exclamó, su voz resonando con una dureza helada. «¿Qué verdad?». Clara se acercó, sintiendo que el tiempo se deslizaba de sus dedos. «¿Qué es lo que quieres?». Las llamas empezaban a consumir los mármoles, el sonido del fuego zumbando como un monstruo hambriento. «Matías es más que un niño, es parte de este juego familiar. Nunca podrán escapar de lo que somos». Las palabras de Julián resonaban como un eco en su mente, una verdad reveladora que podía arruinar todo. «Basta», gritó Santiago, empujando a Matías hacia Clara. «Él es solo un niño, no lo usarás como una ficha de tu juego». Clara sintió como si las llamas se alzaran más alto, el humo llenando sus pulmones. «Matías, corre», y él obedeció. Juntos, rompieron el silencio, cruzando hacia la luz, mientras la revelación del pasado llenaba su mente como una tormenta. Y de repente, mientras el fuego devoraba todo detrás de ellos, Clara giró y miró a su madre. «Mamá, ven». Pero Rosa ya había tomado su decisión. «Clara, tú eres la única que puede cuidar de él. Ve». Las palabras de su madre quedaron marcadas en el aire en medio del caos. «No», gritó Clara, partido su corazón. Pero Rosa sonrió con tristeza. Su sacrificio era la única forma de salvar a la nueva generación. Mientras las llamas la tragaban, Clara sintió que el mundo se paralizaba. «Mamá», lloró en silencio. Pero ya era muy tarde. El sacrificio había sellado sus destinos en una verdad indestructible. Con Matías de la mano, lograron cruzar la puerta y salir a la frescura del aire. La luz del día era cegadora, pero la vida comenzaba de nuevo. Clara sintió el alivio, pero el dolor de la pérdida estaba anidado en su pecho. El niño la miró, y en su rostro se reflejaban preguntas sobre su vida. «¿Mamá?», preguntó, y Clara se agachó mirándolo a los ojos. «Siempre estaré aquí, Matías, siempre». Aunque el fuego devoraba los restos de la antigua vida, Clara sabía que empezaría una nueva historia. La verdad dolía, pero la unión que habían forjado era más fuerte que cualquier llamas. Un nuevo comienzo estaba al alcance. Ahora eres parte de esta historia emocionante, pero esto no termina aquí. Tienes que suscribirte ahorita mismo para no perderte las historias exclusivas que vienen. Destruye ese botón de like ahora mismo. Cada me gusta alimenta nuestro algoritmo para que más personas se enteren de nuestras aventuras. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Y comparte este video al instante con al menos 5 amigos que necesitan conocer este final impactante. No esperes ni un segundo más para mostrar tu apoyo. Este es el momento.